Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas e información. Arrancamos la edición 2026. Es un espacio fuertemente orientado a la cátedra Gestión Gerencial de la Ingeniería en Sistemas de Información. Y este año vamos a enfocarnos en esto. Y para esto la invitamos a Pía Torres. Ella es ingeniera electrónica Así es, así es. y tiene tres canastas ahí. Una de ellas es... Bueno, contalo vos, Pía, contalo vos, por favor. Dale, Así no erro en lo que digo. está perfecto. Bueno, nada, antes que nada, bueno, gracias por generar estos espacios. Creo que son de súper utilidad para muchas personas, para los que están empezando, para los que están transitando su profesión y las que estamos también por ahí ya de algunos años, pero que por ahí seguimos repensando nuestro rol y nuestros espacios. Así que gracias por eso y gracias por la invitación, obviamente. Y sí, cuando estábamos charlando para preparar este espacio, yo decía, bueno, ¿desde qué sombrero le llamo yo voy? Porque uno por ahí tiene diferentes roles. En mi caso tengo la suerte de trabajar en la industria. Trabajo en Globan como Senior Technical Project Manager. Justo hace muy poquito cumplí mi cuarto año trabajando ahí. Bueno, y claramente trabajo con equipos de desarrollo de tecnología. Actualmente estoy trabajando en un equipo interdisciplinario en un proyecto de IoT para un cliente de Estados Unidos, súper interesante. Y también soy profesora de programación de robótica en la Universidad de Itela. También doy gestión de proyectos, bueno, doy varias disciplinas. Estoy metiéndome también un poquito con el tema de inteligencia artificial para negocios. Y lo interesante es que doy clases de estas tecnologías o herramientas en carreras que no son fundamentalmente tecnológicas. Doy en la escuela de diseño para estudiantes de diseño, programación orientada al diseño, pero sí, por ejemplo, son personas que el día de mañana van a ser parte de equipos de desarrollo y la idea es que puedan tener un lenguaje común y tener unas mínimas nociones de programación. Así que es un poco abrir ese camino porque, bueno, hoy en día, más que nunca, la tecnología está en un montón de espacios y tenemos que ser así interdisciplinarios y tener habilidades. Y también estudiando, por ejemplo, inteligencia artificial, o bueno, esto de robótica para otras carreras. Este año empezamos con una materia nueva de IA aplicada a negocios y proyectos para las carreras de administración de empresas, licenciatura en economía, que es bueno, la Escuela de Negocios de Itela. Y bueno, y tengo ya como una trayectoria de empezar a esos despertares tecnológicos en personas que no son técnicas, porque mi tercer sombrero, además de la academia y además de la industria, es más en el rol más de emprendimiento. Tengo dos líneas de emprendimiento, uno que es más social, que es acercar tecnología a niños y niñas. Soy parte de una organización global que se llama IEEE, que muchos las conocerán. Y en el marco de esa organización, en el grupo de Women Engineering, Mujeres en Ingeniería, en orden de atraer talento también femenino a estas disciplinas, empezamos a dar talleres para niñas y niños de robótica, programación, electrónica, eh, programación básica, ¿no? Obviamente, y lúdica, para chiquitos desde 6 años hasta 18, para que, bueno, un poco incentivarlos, inspirarlos a que estudien carreras tecnológicas. Y también, por otro lado, un rol más de consultoría, desde otro emprendimiento que tengo, para ayudar a pymes, emprendedores a hacer cuestiones de transformación digital, porque sabemos que hoy en día, bueno, la tecnología es una gran herramienta y la idea es que nos potencie y que no le tengamos miedo. Así que si me tengo que definir entre todas esas cosas, bueno, soy una apasionada de la tecnología que trato a partir de los roles que tengo de acercarla a las personas para que realmente puedan hacer una transformación y un cambio positivo. Excelente, excelente, bien, bien, bien. Se puede ya decir que, como decís vos, tengo varias canastas, pero teniendo en cuenta que gestión gerencial es la materia de la cual surge esto del conversatorio tecnológico, te pregunto a vos, eh, ¿cómo llegaste al área de Haití? Bien, yo siempre le tuve un tema a la programación dentro de cuando estudiaba y todo mi trayecto profesional, como que le escapaba un poco, como no era lo que más me gustaba. Yo por ahí me fui más por el lado de sistemas de control en la carrera. Empecé trabajando en una empresa suiza de que veníamos de instrumentos de medición y control.
más me fui a los fierros, o sea, trabajé en industria, después trabajé en industria de oil and gas, trabajé en industria de alimentos, trabajé en industria nuclear, energía, me fui más por la industria más pesada, digamos. Y de una manera u otra terminé trabajando en temas justamente de automatización. eh, y bueno, ahí era un poco casi, lo tocaba de costado, ¿no? El tema más de la parte digital. Y pandemia por medio, yo justo me había ido de un trabajo en el que quizás no me sentía muy cómoda y quería buscar nuevas oportunidades. Yo estoy viviendo en Buenos Aires, pero en realidad estudié y crecí en Tucumán. Y bueno, me volví a Tucumán un tiempo, a pasar con mi mamá, a pensar un poco qué iba a hacer. Me habían invitado a una conferencia en el exterior. eh, Esto era finales de 2019, principio de 2020. ¿Se acuerdan? Quizás sepan por dónde voy. Volví de la conferencia a Estados Unidos, me fui a otra la misma semana en Perú y mi vuelo fue el último vuelo que dejaron entrar antes del bloqueo de Ezeiza pandémico. Claro, yo venía de decir, bueno, me tomo unos meses, reformulo y veo qué hago con mi vida y me encuentro con pandemia mundial y ahí es como que a todos se nos cayeron los papeles, ¿no? Pero bueno, para mí fue bueno por dos cuestiones. Una, porque me permitió entrar en el mundo de la docencia, que era algo que no tenía pensado, que quizás pensaba que no tenía tantas habilidades, habiendo hecho programas de educación para niños hace un montón de años y demás, pero viste que uno siempre tiene sesgos. Así que empecé a dar clases y también me permitió, unos meses después, buscando trabajo, toda la parte industrial, vieron que estuvo bastante estancada por bueno, el tema que requería cierta presencialidad además, y me fui por el mundo de la tecnología. Entré en una pyme tecnológica en un rol de PMO. Como yo ya tenía experiencia liderando equipos y proyectos en diferentes disciplinas técnicas, bueno, era como fácil, digamos, adaptar ese conocimiento a tecnología. Bueno, fácil no, fue todo un desafío, porque son productos intangibles. Bueno, yo también venía muy acostumbrada de ver la bomba, ver la olla de cocimiento, ver el pozo de petróleo, bueno, ver las cosas a algo mucho más intangible, en donde eh, era otra la lógica, otras las metodologías, una visión mucho más ágil. Y bueno, y así fue mi ingreso. Esto fue más o menos octubre de 2020. Y desde ahí seguí trayecto en tecnología hasta donde estoy hoy. Y bueno, también transformando mis propios prejuicios en valor, ¿no? Transformando mis propios prejuicios en valor. Bien, vos sabés que una de las cosas que estamos viendo en la materia, la primera es estrategia empresarial, la segunda es conducta humana, y ahí cuando decís transformando mis prejuicios en valor, tiene mucho que ver con lo que es conducta humana en las organizaciones. Pero vamos al primer punto, vamos a la parte de estrategia. Te consulto, porque es una de las empresas que más admiramos aquí en nuestro país, quienes estamos en el sector tecnologías de información. ¿Qué es ser, cómo le dicen ustedes? Globant. Glo- Somos Glovers. Glovers. Glovers Trotters. Los Glovers. Sí. ¿Qué es? ¿Qué se siente? Porque te vuelvo, o sea, desde mi lugar, desde mi posición, mirar lo que han construido, elaborado, desarrollado es realmente admirable. Es uno de los casos que menciono habitualmente en cátedra. Y sos Glovers. Y la primera entrevista del 2026 es con una Glovers. Pero que en realidad, antes que Glovers, sos Pía Torres. Siempre tengamos en cuenta eso. En las organizaciones es importante todo el concepto de organización, pero esa organización se forma con personas. Y esta persona, hoy por hoy, es, entre otras cosas, Glover. ¿Qué es ser Glovers? Mira, yo entro a Globant justamente con la misma atracción, ¿no? De que la veo una compañía innovadora, con mucho espíritu emprendedor, em, todo el crecimiento y la capacidad de adaptación que tuvo Globant en estos años, que bueno, no fue nada menor. A mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, yo me gustaría trabajar justamente en tecnología, en un entorno que permita esa creatividad, permita esa capacidad de expansión y flexibilidad, y que también tenga una cultura muy ayornada a esta cuestión del valor humano, ¿no? De que las personas somos personas primero y que ponemos nuestros talentos a disposición para lograr una buena sinergia y lograr buenos productos para nuestros clientes, lograr mejores servicios.
Y bueno, esa expectativa que yo tenía en todo caso, la verdad que se fue cumpliendo en el trayecto. Yo pasé por varios proyectos dentro del Logro porque funciona un poco así, ¿no? Uno entra, puede entrar a un proyecto específico o entras a una suerte de dojo, es lo que se llama, que es el talento disponible para aplicar a diferentes propuestas de proyectos que van saliendo. Eh, pero bueno, para mí también era todo un desafío, porque yo entraba a liderar proyectos, liderar equipos, y siempre me tocaron equipos y clientes, sobre todo internacionales. Entonces yo trabajé con equipos de Estados Unidos, de Arabia, de todo lo que es UK, bueno, Australia, o sea, siempre me tocaron clientes internacionales y eso también implicaba que los equipos de trabajo eran internacionales. Si bien había mucha gente de Latinoamérica, también tenía gente de India, gente de Arabia, gente de otros países, de Moldavia, trabajaba con un chico de Moldavia. Y eso también me dio un pantallazo de esta cuestión de, bueno, cómo hacemos innovación siempre desde la diversidad de culturas, desde la diversidad de perspectivas, desde la diversidad de miradas para hacer un producto que sea bueno, que sea eficiente. Y eso fue como quizás la prueba de una filosofía que yo ya traía conmigo. Y bueno, encontré un espacio interesante para trabajar de una manera que a mí me gusta, el estilo de liderazgo que me gusta. Bien, bien, bien. Fernando, vamos a entrar en juego. Hasta aquí, ¿qué venís captando de lo que dice Pía? No, también lo veo como que hay mucho para preguntar, como de distintos ámbitos, muy interesante todo lo que hace Pia, y no sé por dónde empezar, diríamos. Me llamó mucho, me llamó la atención, pero creo que uno de los puntos que mencionaste no tiene que ver con lo que hablas de Globan, sino con la IA que está tan en boga, y esto está ayudando a que la universidad, administradores, bueno, o sea, administraciones de empresas, entiendo, justamente a Pilar. Y veo una brecha ahí, ¿no? Donde está la disponible, creo que la está aprovechando uno de los tecnológicos y le falta bastante todavía a los tecnológicos para poder ayudar. Este es muy interesante. ¿Qué mecanismos utilizan? Bueno, son cursos, me imagino. Y yo creo que hay un acompañamiento que falta, porque una cosa es capacitar y otra es ayudar el paso que logren aprovechar. No sé si lograrían como nosotros que estamos en el, pero sí podrían ser mucho más hechos de lo que le sacan actualmente. Sí, ese es uno de los desafíos que estamos teniendo, sobre todo yo hice como dos abordajes ahí primero estudiantes de otras carreras que se están formando y que van a ser los próximos, digamos, las personas que van a interactuar con áreas de tecnología para implementar procesos, para automatizar flujos y demás, y que para mí es fundamental que tengan como un lenguaje común o por lo menos una base de entendimiento para, bueno, justamente poder avanzar con esos proyectos que van a ser súper interesantes para el crecimiento de cualquier empresa. Y también trabajo con CEOs, con mandos medios y mandos altos de empresas, también un poco de entender para qué sirve la IA y también las limitaciones y también en qué estadio estamos, ¿no? Y en ambos grupos me pasa lo mismo, como que hay mucho malentendido o falta de información. eh, yo ahí diciendo un poco, yo siento que todavía no le estamos ni siquiera los tecnológicos sacándole el jugo que se le podría sacar. Muchos lo usamos simplemente como un buscador más, como un Google más, es como esa evolución, ¿vieron? Cuando apareció Google era como, le preguntábamos así, ¿qué puedo encontrar? O sea, tipo muy, muy coloquial, bueno, creo que estamos en esa instancia, al menos con los chats que hay de inteligencia artificial, todavía falta una evolución y una accesibilidad total, incluso para la gente de tecnología. Pero bueno, hablando de Globan, Globan tiene una visión muy pionera, ¿no? Del tema de la inteligencia artificial, ya viene trabajando con eso. Todo proyecto, todo equipo debe y está casi, es casi sí, fundamental que utilice de alguna manera la inteligencia artificial
dentro de su trabajo diario. Yo inclusive como dentro de proyectos tengo que buscar la manera de implementar mis propios agentes y mis propias herramientas para eficientizar toda la parte administrativa, operativa de mi trabajo. Y estamos en ese punto, ¿no? Pero bueno, lo importante creo yo es que se hable de esto, que se empiece a hablar cada vez más, que sea tomado como la herramienta que es, pero sin perder en vista que, bueno, hay cuestiones todavía éticas, hay cuestiones de seguridad que hay que tener en cuenta, hay cuestiones de tampoco no casarse con una sola herramienta, sino ir viendo cuál es la que nos sirve mejor, y también ver un tema de implementación, ¿no? Está como esa urgencia de todo tiene que ser con IA y hay que ver, todos los procesos necesitan hoy en día automatizarse, de qué manera, tiene sentido, ¿no? Justo el jueves estuve en un espacio que Forbes creó justamente para discutir un poco sobre IA y había muchos representantes de empresas y personas idóneas y se hablaba de que, bueno, tenemos que pensarla, dejarla de pensarla ahí como simplemente bueno, la voy a utilizar para automatizar un flujo. Es más que eso, hay que pensarla como algo para delegar. Delegar, en donde el humano obviamente tiene una tarea fundamental que es supervisar esa delegación, y también pensar la infraestructura que va a tener esa delegación en cuanto a lo mismo que decías recién, ¿no? Cuestiones éticas, de seguridad, de agregado de valor. O sea, no ponerla por ponerla, sino simplemente pensarla como, bueno, ¿en qué lugar tiene sentido? Pensar como pensamos desde el mundo emprendedor, un nuevo producto, ¿no? ¿Cuál es el problema que viene a resolver esa herramienta? Y bueno, y Globant tiene mucha visión sobre eso y está generando estos nuevos procesos y nuevos productos, está vendiendo, digamos, sus servicios de modo suscripción con los AI Pods y eso es algo pionero dentro de la industria. Y también internamente requiere mucha transformación, ¿no? Transformación del talento, transformación de ese mindset de ser adaptables a esa nueva forma de trabajo y también la capacidad de pensar, bueno, no es una herramienta que me va a reemplazar, cómo puedo potenciar mi talento a través de la IA. Así que muchos desafíos, pero bueno, ahí vamos, en ese camino. Venimos re bien, re bien, re bien, re bien. Estuve viendo las preguntas que teníamos como eje, estuviste hablando de cuál es tu rol, qué desafíos organizacionales. ¿Querés agregar algo de esto en relación a desafíos organizacionales? Sí, creo que viene de la mano justamente con eso, ¿no? Que hace un tiempo por ahí, bueno, veo que la industria es bastante variable. En un momento se necesitaba mucho talento para cubrir las necesidades, sobre todo en la época de la pandemia, donde hubo una gran digitalización de muchos procesos. Entonces se requería mucho talento, entonces se tomaba talento muy junior que se lo preparaba en el camino. Después hubo como un enlentecimiento de esa connotación, digamos, de talento más junior y en otros casos se buscó talento muy especializado, inclusive en tecnologías que estaban aparentemente obsoletas como COBOL o bueno, ciertas tecnologías que ya no se veían tanto porque bueno, volvimos a utilizarlas por temas de seguridad informática, por temas de robustez y demás. Y ahora estamos en un momento donde de nuevo entra, creo yo, a jugar el talento más junior, porque justamente lo que nos ayuda a la IA es a facilitar algunas cuestiones. Yo no necesito ser un experto para generar una herramienta, para programar una página web, para crear una aplicación. Hay cosas que están muy accesibles gracias a estas herramientas. Obviamente siempre el conocimiento va a primar y siempre va a tener que haber una supervisión de lo que se esté generando, para que sea algo robusto y perdurable y seguro, pero creo que esa facilitación permite que personas sin tantas herramientas o tanto conocimiento puedan empezar a generar valor. Así que yo creo que entra ahí una nueva ola de poder entender a las personas jóvenes y juniors en este mundo, entrando en el mercado y ojalá se sea, porque yo creo que el talento joven tiene mucho valor en la organización en cuanto a la cultura también, ¿no? Y creo que otro desafío va a ser la retención, ¿no? de todo el talento de tecnología. En estos últimos años ha habido mucha rotación. Bueno, en un país como Argentina, si hay una oferta, por ejemplo, una empresa que viene a contratar una oferta en dólares, hay una cuestión interesante por un tema, bueno, financiero, cambiario, de realidad local, pero no solamente en Argentina, en Colombia estaba pasando lo mismo, entonces había mucha rotación de talento porque, bueno, había
quizás ofertas de freelance que eran bastante atractivas. Y eso genera, obviamente, impactos en las organizaciones que trabajamos en esto, porque, bueno, hay que volver a buscar talento, se pierde económicamente, se pierde tiempo, se pierde también productividad y eficiencia dentro de los equipos. Y bueno, también hay que ver de qué manera dar beneficios a las personas para que el talento se quede, ¿no? Y no hablo solamente de beneficios económicos, hablo de esa cultura que hace que la gente decida quedarse en una organización, hablo de liderazgo, que tiene que ser un liderazgo que acompañe, que potencie, y vuelvo a la cultura, que tienes una cultura que justamente abraza ese talento diverso, en el sentido de que en un mundo tan movido por estas cuestiones de tecnología de frontera como la IA, necesitamos esa visión de diferentes perspectivas, ¿no? Y ahí entro de costado en el tema de las mujeres en tecnología, que seguimos siendo minoría, y yo creo que ahí hay una buena oportunidad de nuevo para pensarnos como referentes dentro del sector, para que abrir puertas a las chicas que están interesadas, para incentivarlas, inspirarlas a que estudien estas carreras, a que empiecen a explorarlas, porque bueno, es necesario, ¿no? Ese talento también, esa visión, de nuevo, para construir innovación. Bien, 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 bien. Bien, la verdad que venimos recontra bien, venimos en cuanto a tiempo excelente. Hay preguntas que tienen que ver con desafíos tecnológicos. Estuvimos hablando de la IA, sobre todo el tema de... O sea que una de las preguntas, mientras tomás el agua tranqui, yo también me tomo un poquito, pero hay una pregunta que a mí me mueve la cabeza es, sé que en este momento el tema es fortalecer, aprovechar, nutrir, mejorar todo lo que tiene que ver con IA, creo que es el momento de la IA. Pero en todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, tanto Fernando como vos, como Cecilio, tenemos nuestra trayectoria dentro de este mundo. Y este mundo la característica que tiene es que va evolucionando y lo que hoy está fuerte llega un momento en el cual ya le deja de ser tan fuerte y darle lugar a otra cosa. Ahí vamos a hacer un poquito de futurología. Y preguntarle tanto a Pía como a Fernando, después de la IA, ¿qué? ¿Qué les parece a ustedes? Voy a volver a referirme a esta conferencia que justo fue el jueves, que se planteaba un futuro donde las startups iban a ser quizás unipersonales, Ujú. donde capaz que un chico joven programador, no sé, en Finlandia, se armaba su orquestación de agentes y con eso generaba una compañía, eh, y la lanzaba al mercado y tenía toda una automatización que generaba las ventas, el marketing, la logística de entrega de productos o servicios, etcétera. Y un poco yo siento que eso ya casi como que está pasando, eso es como un futuro muy cercano. Y la evolución de eso era como casi, bueno, no, bueno, pues ya va a ser un agente que cree su propia orquestación, o sea, ya está como sacando al humano del lado, ¿no? Yo siempre trato de pensar de que siempre va a ser necesario el- el- la permanencia de nuestros roles, porque hay cuestiones que todavía faltan en cuanto a evolución, y la mirada humana le va a dar esa cuestión diferencial de, bueno, de cómo abordamos un problema desde una perspectiva bien humana, ¿no? Porque no hace falta el producto perfecto, hace falta el producto que venga a resolver la necesidad concreta y específica a un precio accesible, con una logística acorde. Y, y pienso que en todo caso lo que vamos a tener que trabajar fuerte, sobre todo los chicos que están estudiando y que vienen avanzando en la profesión, es esa capacidad de siempre estar dispuestos a aprender nuevas cosas y a ser flexibles y adaptables, porque en su momento fue, y si hablo de evolución me voy más atrás, en su momento fue la creación de la electricidad, después de Internet y después ahora fue la automatización y ahora venimos con la IA, o sea, hay una evolución de la tecnología en los diferentes momentos de la historia. Entonces siempre va a haber algo nuevo que se nos va a presentar, y yo creo que la única forma de seguir vigentes es seguir con esa capacidad de aprendizaje y la flexibilidad para poder adaptar la herramienta que venga, ¿no? Y ahí voy a volver a las bases de que la universidad
nos forma en eso, ¿no? Nos forma en aprender a pensar con mirada crítica y aprender a siempre estar aprendiendo, ¿no? A esa gimnasia de poder adaptar nuevas herramientas, de poder tomar nuevos marcos de trabajo. Creo que ese es el gran diferencial de alguien que por lo menos pasa por la universidad, ¿no? Aprende esas metodologías, esas formas. Así que yo creo que el futuro lo que nos depara es simplemente no perder la capacidad de aprendizaje y de sorprendernos, ¿no? Sí, coincido plenamente. O sea, el otro día estaba en clase y a los chicos les decía que mi hipótesis es la inteligencia artificial vino para que los humanos seamos más humanos. Y es un poco esto lo que decías recién. Bien, te puedo ya preguntar el tema de valor y visibilidad, cómo se perciben dentro de la organización los proyectos tecnológicos, en particular qué sucede con aquellos que generan valor pero no son visibles. ¿Qué crees que podría mejorarse en este sentido? A ver, estás en Globan, es una empresa tech, con lo cual ahí no pasa lo mismo que con empresas en las cuales no- el core no es tecnologías de información, pero me imagino que deben tener ustedes alguna metodología para decir a este proyecto le metemos recursos en este momento y a este no. Sí, yo creo justamente cuando, bueno, mi rol es un rol que hay mucha discusión muchas veces, mi rol y muchos roles de liderazgo, ¿no? Mucha discusión con los clientes en donde sí es necesario o no una persona que haga un oversight del proyecto como tal y que pueda de alguna manera unir los puntos, ¿no? Y que pueda también tener ese rol de líder facilitador, que yo no me voy a meter a revisarle el código a nadie, ni mucho menos, ni a discutir una arquitectura, pero sí me voy a meter quizás en ayudar a traducir las necesidades del negocio al equipo técnico, a negociar muchas veces posibilidades de implementación o no, negociar tiempos, acompañar desde el punto de vista más humano a las personas en el sentido de que, bueno, todos podemos tener una situación de familiar o de salud. De hecho, yo hasta ahora estuve de licencia por un tema médico, y siempre, como vos decías al principio, somos personas, ¿no? Y bueno, dentro de ese marco tenemos que estar de la mejor manera posible a nivel personal para poder rendir a nivel profesional. Entonces creo que muchas veces ese rol se cuestiona porque si vamos a lo específico, yo no aporto una línea de código, no aporto específicamente en ese lugar, pero sí se aporta desde un lugar de organización, de plantear un espacio de trabajo seguro para los colaboradores, de poder gestionar tanto el talento como las necesidades del negocio y ahí creo que hubo una evolución desde mi perspectiva, ¿no? En los últimos años, a través de la profesionalización de la gente que trabajamos en proyectos de tecnología, como gerentes de proyecto, o project managers, o product managers también, en el sentido de que, bueno, hay muchas certificaciones, hay, por suerte, diferentes marcos de aplicación de proyectos, desde el tradicional eh, cascada, que bueno, puede certificarlo a través de PMP o cualquiera de las certificaciones de PMI, hasta ya metodologías más híbridas o ágiles, que hay otras certificaciones. Pero más allá de la certificación en sí, entender que, bueno, cada proyecto es un mundo, cada equipo es un mundo y tiene necesidades y riesgos y momentos específicos, y yo creo que tener a alguien que pueda dar ese respaldo y ese acompañamiento para que todo funcione como un engranaje perfecto, es de valor. Así que creo que eso fue un valor que en su momento estuvo invisibilizado y hoy en día tiene más sentido. De todas maneras, muchas organizaciones, y Global no es una excepción, están cambiando el modelo de liderazgo también. Hubo toda una evaluación siempre se nos está, digamos, challengeando a todos y como viendo hasta dónde más podemos seguir evolucionando, y una evaluación de todos los que estamos en roles de proyecto para ver si nos vamos a un rol más operativo o un rol más estratégico. Y bueno, muchos de los que venimos de un background técnico, vamos a ir a ese rol más estratégico, sobre todo con los AI pods, en donde, bueno, vamos a tener que también tomar incluso más responsabilidades respecto a los equipos técnicos y para poder seguir de nuevo potenciándolos y acompañándolos. Pero bueno, eso podría ser uno. Y otro que se me ocurre a mí siempre es algo que a veces no se tiene en cuenta, que esto es lo que tiene que ver con cuestiones de arquitectura y ciberseguridad,
que, bueno, mientras funciona todo bien, nadie se queja, pero cuando hay un problema, justamente son pérdidas millonarias y bueno, eso hemos tenido proyectos en donde ha habido algún tema de temas de seguridad o algún tema de no invertir en reformular una arquitectura o algún sistema que tenía algo de legacy que requería adaptarse. Y muchas veces se hace porque, bueno, no, déjalo ahí porque funciona hasta que deja de funcionar y ahí es mucho más caro el abordaje que, bueno, haberlo tomado ya con tiempo, ¿no? Pero bueno, así se me ocurren un montón de cosas, pero bueno, yo creo que, de nuevo, ahí los roles como el mío, que lideramos equipos, tenemos, digamos, la responsabilidad de poder traducir todas esas necesidades, esos riesgos a nuestros clientes y escuchar sobre todo el equipo técnico que los está levantando, ¿no? Como tales. Bien, has cruzado por todas las preguntas, como te dije al principio, hay un esquema de preguntas, pero pasaste por todas. Em, Como para poder tener un tercer tiempo, ¿no? Todavía, que es la parte en la cual no hay grabación. Hace de cuenta que estás frente a nuestros estudiantes, luego de haber dado esta entrevista, y el cierre es tuyo. ¿Qué les dirías? Bueno, vuelvo a hablar de estas cuestiones de que quizás estamos en un momento donde uno le tiene un cierto miedo a esta cuestión de esa imagen un poco fantabulosa de los robots nos van a reemplazar. Estamos con esa percepción por un lado, pero por otro lado con mucha curiosidad de qué nos trae este mundo, ¿no? Abordado por la IA. Y yo creo que hay que, como en toda la vida, ¿no? Hay que lanzarse, aún con miedo, a aprender nuevas cosas, hay que lanzarse a oportunidades, no quedarnos fuera, ¿sí? Por ese miedo. Y de nuevo, yo creo que todas las personas tenemos mucho valor para dar todavía. En todo caso, las profesiones se van a ir transformando, no van a ser reemplazadas, sino que tenemos que transformarnos y en eso los que trabajamos en educación tenemos una gran responsabilidad también. Así que simplemente pensaría en eso, ¿no? De que tenemos que seguir trabajando en nuestras habilidades técnicas, nuestras habilidades de aprendizaje de nuevas herramientas, pero sobre todo también las cuestiones más humanas, ¿no? Las cuestiones más de, bueno, ¿cómo hago para, yo también desde mi rol, el día de mañana voy a ser un líder, ya sea formal o informal, pero voy a tener situaciones en las que voy a tener que resolver conflictos, voy a tener que poder hablar con un otro, voy a tener que poder trabajar en equipo, voy a tener que trabajar en equipos interdisciplinarios en donde no todos vamos a trabajar, hablar el mismo idioma y bueno, de alguna manera vamos a tener que llegar a un espacio común de entendimiento para poder desarrollar un producto. Y creo que esas son habilidades que son muy humanas, como vos decías, ¿no? Entonces hay que seguir desarrollándolas, hay que seguir trabajándolas, hacer un diferencial, hacer un gran diferencial, poder hacerlo porque no es lo mismo trabajar solo que poder potenciarse con las medidas plurales de un equipo. Y también otra cuestión fundamental es que así como en su momento, no sé, ciertas herramientas eran fundamentales para un rol, hoy en día sin duda de duda, ya lo sabíamos, pero sin duda de duda, inglés es una herramienta que tienen que tener inglés y otros idiomas, te diría, próximamente chino, próximamente alemán, próximamente ruso, bueno, pero sobre todo inglés, tenerlo ahí, trabajarlo de manera formal e informal, mirate todas las películas en inglés, no sé, me sumate un conversatorio gratuito, bueno, los jueves que te juntás con tus amigos, habla en inglés, no sé, de la forma que quieran, pero que sea algo que esté presente en la vida, porque es la forma de poder acceder a un montón de oportunidades que están ahí disponibles. Justo ayer estaba mirando que hay una posibilidad de ser embajador de Claude, eh, y si uno jugó un poquito con la herramienta o tuvo algún abordaje, lo empezó a usar, se puede postular y Claude les da desde features nuevas para probar, hasta acceso a un montón de tokens de forma gratuita para poder probar tus propias implementaciones, hasta también fondos para poder hacer actividades y fomentar el uso de la herramienta. Así que es fundamental eso, que
podamos tener, digamos, esa mirada, ese hambre de conocimiento. Y bueno, obviamente el inglés es la barrera muchas veces para esas becas, para esas posibilidades. Pero bueno, nada, perder el miedo a las barreras y simplemente animarse y hacerlo con miedo, aunque sea, ¿no? Pero yo creo que esa visión de que siempre el conocimiento va a ser la herramienta que nos haga evolucionar, eso siempre debe ser como la piedra filosofal de cada uno. Y bueno, nada, estar preparado para esa adaptación y ese cambio constante que tiene la tecnología. Gracias, gracias, Pía. Ya estamos terminando la parte 2, la parte de la grabación. Desde nuestra facultad de la UTN, Facultad Regional Delta, en la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniería de Sistemas de Información, desde la Cátedra de Gestión Gerencial, te damos todas las gracias Por y nada, me encantó, me encantó, me encantó. Así que bueno, bienvenida a la comunidad y dejamos de grabar y empezamos con el tercer tiempo. Excelente. Gracias.